Noches, bienvenidos al curso Procesos Industriales de la clase número 1. El tema de la clase es Introducción a los materiales de ingeniería. Está basada en el capítulo 1 del curso Ciencia e Ingeniería de los Materiales de Donald Askeland. Y pasamos a la presentación. ¿Qué es la ciencia e ingeniería de materiales? La ciencia e ingeniería de materiales es un campo de estudio que se encarga de analizar la composición y estructura de materiales para la manufactura. Se trata de controlar las propiedades de los materiales por medio de la síntesis y el procesamiento para lograr productos de mejor calidad y de mejores cualidades físicas y químicas. Se estudia tres partes de los materiales: la composición, la estructura y el procesamiento de los mismos. Composición se refiere a la constitución química y física del material. Estructura se refiere a la descripción del arreglo atómico, es decir, cómo se hace la diferencia en el detalle del material. Y el procesamiento se refiere a los procesos de manufactura relacionados con la producción de los componentes manufacturados. Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales. Los objetivos de este capítulo son los siguientes. Número 1. Entender los conceptos principales que definen a la ciencia e ingeniería de los materiales. Número 2. Comprender el papel de la ciencia de materiales en el proceso de diseño. Número 3. Clasificar los materiales con base en sus propiedades. Y número 4. Calificar los materiales con base en su función. ¿Qué es la ciencia ingeniería en materiales? La ciencia de materiales se enfoca en las relaciones básicas entre la síntesis y el procesamiento de la estructura de las propiedades de materiales. Básicamente es el estudio de cómo podemos utilizar los materiales para producir productos de mejor calidad, de mejores propiedades físicas y poder analizar mejor cómo producir productos que tengan cualidades más durables y mejores propiedades químicas. La ingeniería de materiales se concentra en las formas de convertir y transformar los materiales en dispositivos de estructuras útiles. En resumen, eso es la ingeniería de materiales. Vamos a continuar el tema con una clasificación básica de los materiales. Los materiales se pueden clasificar en 5 componentes generales, 4 para empezar. El primero son los metales y las aleaciones. El segundo son los cerámicos. El tercero son los polímeros. El cuarto son los semiconductores. Y el quinto son los materiales compuestos. Esta es una clasificación clásica de los tipos de materiales. Con respecto a las metales y aleaciones, algunos ejemplos de metales y aleaciones son el acero, el aluminio, el magnesio, el zinc, el hierro fundido, el titanio y el níquel. Las características básicas de los metales es que su composición se basa en el enlace metálico. En la próxima clase vamos a ver más detalles del enlace metálico. Algunas de las características del enlace metálico son la buena conductividad eléctrica, la resistencia relativamente alta, alta rigidez, materiales dúctiles y conformables y la alta resistencia al impacto. Una aleación es una combinación de dos o más metales que altera las propiedades físicas y químicas del producto. Algunos ejemplos de aleaciones comunes son el acero y algunas otras aleaciones de cobre y níquel. La siguiente es una gráfica que presenta la diferencia entre las resistencias mecánicas de algunos tipos de materiales. En la escala más baja aparecen los polímeros con unas resistencias a la mecánicas abajo de los 500 psi.
De los materiales menos resistentes están los polietileno, el nylon y el PIC. En el siguiente nivel de la escala se encuentran las cerámicas. Tenemos algunos óxidos de aluminio, óxidos de circonio, nitratos de silicio y carbonatos de silicio. Las resistencias mecánicas van de los 300 a los 1000 PSI. Posteriormente tenemos la resistencia mecánica de los productos compuestos, entre ellos el vidrio poliéster, el carbono poliamida, el boro poliamida, el cloro, el epoxi y el carbono epoxi. Todos estos son nombres técnicos de algunos materiales comerciales que se usan para producir productos de alta resistencia y mejores propiedades mecánicas. Por último tenemos la escala de los metales, que van desde metales con baja resistencia mecánica como el plomo, continuando con la aleación de zinc, la aleación de aluminio, el latón, aleaciones de titanio, níquel, de cobre, berilio, acero, acero de alta resistencia y aleaciones de cobalto. Los rangos de resistencia mecánica van desde los 0 P6 hasta los 2100 P6. Algunos ejemplos de lesiones y propiedades representativas de cada categoría de materiales. Tenemos en primer lugar las minerales de las materiales de lesiones como el cobre, que es un excelente conductor eléctrico, utilizado ampliamente en conductividad eléctrica para hacer cables de electricidad. Otro metal es el hierro colado gris. Algunas de sus propiedades son el uso para motores de combustión de automóviles. Sus propiedades físicas son moldable, maquinable y amortiguador de vibraciones. El acero de aleación es una aleación de acero con un porcentaje de cobre que eleva su resistencia mecánica para producir llaves inglesas de automóviles y sus propiedades físicas son un endurecimiento significativo por tratamiento térmico. En el área de los cerámicos tenemos el monóxido de sodio, el dióxido de silicio y el carbonato de calcio. Se utiliza básicamente para hacer vidrios de ventanas, ópticamente son transparentes y aislantes térmicos. El dióxido de aluminio, el monóxido de magnesio y el dióxido de silicio son materiales refractarios, es decir, se utilizan para hacer recubrimientos resistentes al calor en los hornos para controlar el metal fundido. Se utilizan como aislantes térmicos, soportan altas temperaturas y son relativamente inertes al metal fundido. Un ejemplo de ese material puede ser el ladrillo para construcción. Tenemos el titaniato de bario, que se utiliza para hacer capacitores para microelectrónica. Tienen alta capacidad de almacenamiento de carga, se utiliza para hacer discos duros de computación. Y la sílica, que se utiliza para hacer fibras ópticas para tecnología de la información. Sus características son pérdidas ópticas bajas. En cuanto a los polímeros, es el polietileno, que se utiliza para hacer empaques de alimentos. Fácilmente se convierte en películas delgadas flexibles y herméticas. El polímero llamado epoxi es una marca comercial para hacer encapsulados cilíndricos integrados. Es aislante a la electricidad y resistente a la humedad. Los fenólicos se utilizan para hacer adhesivos para una capa de sistema laminada. Tienen fuerte resistencia a la humedad. Entre los semiconductores tenemos la sílica, que se utiliza para transistores y con circuitos integrados. Tiene como comportamiento eléctrico 1 que transmite y también retiene electricidad. Y tenemos el arsenito de galio, que se utiliza para sistemas optoeléctricos. Convierte señales eléctricas en luz, se utilizan láseres, diodos, láseres, etc. Dentro de los materiales compuestos tenemos el grafito epoxi, que se utiliza para hacer componentes de aviones. Tiene
la razón resistencia y peso es alta. Tenemos el carburo de tungsteno cobalto que utiliza para hacer herramientas de corte de carburo para maquinado. Tiene dureza alta pero buena resistencia al impacto. Y tenemos el acero revestido de titanio. Se utiliza para hacer contenedores de reactores. Tiene un costo bajo y resistencia alta del acero con la resistencia a la corrosión del titanio. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones y propiedades representativas de cada tipo de materiales. Vimos en las diapositivas anteriores las propiedades de los metales y las aleaciones de metales. El siguiente tipo de material que vamos a hacer en el curso son los cerámicos. Algunos ejemplos de cerámicos son el ladrillo, el vidrio, la porcelana, materiales refractarios, materiales abrasivos. Algunas de sus propiedades son la baja conductividad eléctrica y térmica, son ampliamente utilizados como aislantes, son fuertes y duros, frágiles y quebradizos. El siguiente tipo de material son los polímeros. Los polímeros se producen por un proceso llamado polimerización que crea grandes estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas. Principalmente es el principal componente de los polímeros del carbono. Algunos ejemplos de polímeros comunes son el hule, los plásticos y muchos tipos de adhesivos. Algunas de las características de los polímeros son baja conductividad eléctrica y térmica, tienden a reducir la resistencia mecánica, no son adecuados para utilizar a temperaturas elevadas, entre otras cualidades. Algunos tipos de polímeros son los termoplásticos, que tienen buena utilidad y conformabilidad, y los termoestables, que son más resistentes aunque son más frágiles. En la figura 1.4 podemos ver la composición física de los polímeros termoplásticos y los polímeros termoestables. En la gráfica podemos ver los átomos de protón entrelazados en los polímeros de manera cruzada. Básicamente podemos ver que los polímeros termoplásticos tienen una estructura atómica más amorfa y los termoestables tienen una estructura atómica más regular. La polimerización ocurre cuando se combinan moléculas pequeñas representadas por los círculos para producir moléculas más grandes o polímeros. Las moléculas de estos pueden tener una estructura que consiste en varias cadenas que estén enredadas pero no conectadas, como los termoplásticos, o pueden formar redes dimensionales tridimensionales en las cuales las cadenas tienen enlaces cruzados, como los materiales termoestables. Este tipo de materiales son los semiconductores. Algunas de sus características son tienden a ser frágiles. eh, Son muy útiles en las aplicaciones para electrónica y computadoras y para comunicaciones. Algunas de sus características físicas es tienen una conductividad eléctrica controlable. Ejemplos de semiconductores son el silicio, el germanio y los compuestos como el asbestato de galio. Algunos de sus usos son para transistores, para fabricación de diodos, para fabricación de circuitos integrados. Son de amplio uso en la computación y en la electrónica. En la gráfica podemos ver el tetraedro de la relación entre propiedades, estructura y procesos de materiales. Podemos ver aquí tenemos en la punta del tetraedro lo que es el desempeño y el costo del material. En la siguiente esquina del tetraedro tenemos la estructura del material y en la siguiente esquina del tetraedro tenemos la síntesis y procesamiento. Y en el centro del tetraedro tenemos la composición del material. Básicamente, el ingeniero de materiales debe cumplir con la correcta mezcla entre estructuras, propiedades y elementos materiales. Siempre que modifiquemos una de las tres propiedades del material, cualquiera de las restantes dos también cambia. En el desempeño y costo tenemos que considerar en qué medida se puede reducir el peso de un producto si se aplican materiales compuestos,
El ejemplo de la pantalla se refiere a la construcción de material para aeronaves. En el desempeño podemos considerar cuántos pasajeros caben en un avión con fuselaje compuesto y cuál es su costo de fabricación. Se compensa el costo con los ahorros de combustible en relación a la microestructura, siempre refiriéndonos al tema de los aviones o maquinaria aeroespacial. Entre las consideraciones en la microestructura podemos ver cómo se debe organizar la fase de reforzamiento de la matriz, cuáles son las características de la estructura que afectan la confiabilidad y qué ocurre cuando que controla la fuerza del material. Y en el tema de lo que es síntesis y procesamiento, algunas de las consideraciones a analizar es qué proceso debe emplearse para fabricar el fuselaje, cómo se pueden incorporar los componentes del material y si se puede implementar el procesamiento con confiabilidad suficiente. En relación a la composición del material, debemos considerar qué materiales deben usarse en la matriz, con qué material se debe reforzar y qué volumen porcentual debe ocupar el reforzamiento. Estas son algunas de las consideraciones a tomar en cuenta en la relación de propiedades de estructura y proceso de los materiales. Esto se conoce como el tetraedro de la ciencia de los materiales. Un ejemplo adicional del tetraedro de la ciencia de los materiales, podemos ver en la pantalla, la aplicación del tetraedro a materiales polímeros semiconductores en microelectrónica. Aquí estamos hablando de materiales compuestos. En el desempeño de costo podemos verificar cuáles son las características eléctricas, cuán robustos son los dispositivos, cuál es el costo de fabricación y cómo se compara este con los dispositivos basados en silicio. Obviamente estamos considerando un material compuesto en comparación con material semiconductor no compuesto. En el tema de la microestructura, podemos considerar cómo controlar la conductividad por la naturaleza del enlace. En el tema de síntesis y procesamiento, siempre hablando de materiales polímeros semiconductores, cómo pueden fabricarse películas delgadas, cómo pueden conectarse los diferentes dispositivos entre sí, y en temas de composición, qué polímeros usar, cuántos dopantes pueden usarse para controlar el nivel de conductividad. Todas esas son decisiones de manufactura que consideramos a la hora de producir un material compuesto. Buena parte del estudio de las propiedades de los materiales incluye lo que son análisis de las propiedades mecánicas. Algunas propiedades mecánicas son la resistencia, la rigidez, la ductilidad, la resistencia al impacto, la resistencia a la fatiga, la termofluencia, la resistencia a la abrasión. Algunas de las propiedades físicas son el comportamiento eléctrico, magnético, óptico, térmico, elástico y químico. La idea de las ciencias de materiales es buscar potenciar esas propiedades por medio del análisis de los materiales a utilizar. En relación a la estructura de los materiales, algunas consideraciones a considerar son la disposición de los electrones que rodean el núcleo de los átomos, ya que afecta el comportamiento eléctrico, magnético, térmico y óptico. Además, la configuración electrónica influye en la forma en que los átomos se obtienen entre sí. En la próxima clase vamos a analizar los tipos de enlaces que ocurren entre los átomos. Luego está el enlace covalente, el enlace eh, metálico y las fuerzas de Van der Waals. Dependiendo del tipo de enlace que ocupe el material, será sus propiedades físicas. También está el enlace cristalino. Los cuatro niveles de estructura de un material son la estructura atómica, incluyendo el arreglo de los protones, electrones y el arreglo nuclear de los materiales, la estructura cristalina, la estructura granular y la estructura multifásica.
Posteriormente tenemos el procesamiento de materiales. El procesamiento de materiales produce la forma deseada de un componente a partir de material inicialmente en forma. Dentro de los tipos de procesos para metales está la fundición, la soldadura autógena, la soldadura con aporte, la unión adhesiva, la forja, el trifilado, la extrusión, el laminado, el doblado, la metalurgia de polvos y el maquinado. Procesos para cerámicos incluyen el colado, el formado, la extrusión y la compactación. Para los polímeros, algunos de los procesos existentes es la inyección de moldes, la extrusión y el conformado. Un factor más a evaluar en el tema de los materiales son los efectos medioambientales sobre el comportamiento de los materiales. El primer efecto que hay que analizar es la temperatura, ya que los cambios de temperatura alteran de manera notable las propiedades de los materiales. El diseño de materiales resistentes a temperaturas extremas es esencial para muchas industrias, como por ejemplo la industria aeroespacial. Otra característica a considerar en el tema de los materiales es la corrosión, ya que la mayor parte de metales y polímeros reaccionan ante el oxígeno y otros gases, particularmente a temperaturas elevadas. Algunos metales cerámicos pueden desintegrarse con la alta temperatura, los polímeros se pueden volver más frágiles y también hay que considerar que hay líquidos corrosivos que también afectan a los materiales y les provocan fallas prematuras. En la siguiente gráfica podemos ver cómo el aumento de la temperatura reduce la resistencia de algunos materiales. Podemos ver que el polímero es de los materiales menos resistentes a altas temperaturas, seguido del aluminio. Continuando después con el compuesto reforzado con fibras de aluminio. Posteriormente tenemos la superrelación de níquel, los cerámicos y los compuestos de carbono-carbono. Todos estos materiales se comportan de manera diferente cuando aumenta la temperatura. Y en algunos casos, al aumentar la temperatura, la resistencia disminuye o se mantiene. Cada una de esas propiedades se analizan en detalle en el curso y son base para tomar la decisión de qué material utilizar para producir un producto, ya sea con material puro o compuesto. Finalmente, alguna consideración a tomar en cuenta en el diseño y selección de materiales es considerar las características físicas, mecánicas, el tipo de proceso. Muy importante que el material que se elija sea una solución económica al proceso de diseño. Es útil considerar que el material sea reciclable, que tenga buen precio, que tenga buena densidad, o sea, convenga. En la tabla 1.2 podemos ver algunas razones de resistencia a peso de diversos materiales. Tenemos la resistencia material del polietileno, del aluminio puro, del trióxido de aluminio, del epoxi, de lesiones tratadas térmicamente, de lesiones de aluminio tratadas térmicamente, de compuestos de carbono-carbono, de lesiones de titanio tratadas de manera térmica, de compuestos de Kevlar epoxi y compuestos de carbono epoxi. Para finalizar la clase el día de hoy quisiera que sacáramos un listado de cada uno de los materiales en la tabla 1.2 y los clasificamos si son metales, si son polímeros, si son cerámicos, si son semiconductores o materiales compuestos. Dejamos ahí la clase del día de hoy, que tengan feliz noche.